Estoy feliz de estar aquí verdaderamente porque no esperaba. Aquellas cosas, hay momentos en los cuales uno está en la casa tranquilo, reposado, y Dios no lo deja uno tranquilo. A veces Dios quiere que uno predique, que uno hable de Él. Y bueno, pues vamos a hablar de Dios hoy. A mí me encanta esta época. A ver, ¿por qué me encanta esta época y Estados Unidos? Porque Estados Unidos es seasonal, ¿cierto? Es como de estación en estación, estacional, por decirlo así. Entonces, pasamos la temporada del Thanksgiving, inmediatamente se acaba Thanksgiving, el otoño, y oficialmente empieza el invierno. Hay un cambio del escenario. ¿No han visto? Los colores pálidos de los árboles con las hojas cayéndose, los colores bonitos como de la época de la acción de gracias, cambian inmediatamente. Termina la acción de gracias y todo se ilumina. ¿Han visto ustedes? ¿Cierto? La gente ilumina las casas, la gente hace árboles, las calles las embellecen, le ponen luces, los moles también, todo como atrayendo la atención. Y me encanta eso porque también las casas están bonitas por dentro, pero también reflejan una luz por fuera, ¿cierto? Y entonces pues me encanta esto porque todo esto tiene que ver con no con una temporada, ni con una estación. Tiene que ver por una sola razón. El mundo está celebrando y está celebrando la Navidad. ¿Y qué son las Navidades? Tal vez, ¿sí? El nacimiento de Jesús. Amén. El nacimiento de Jesús. No es otra cosa que la natividad. ¿Y por qué? Pero ¿por qué las luces? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué las luces? Bueno, pues a mí me ha impactado mucho esto y yo estaba preguntándome por qué las luces. Y entonces estaba investigando un poquito acerca de esto y leyendo la palabra de Dios. Y el Señor me ha llevado a estudiar lo que son las profecías acerca del nacimiento del Mesías. Ustedes saben que en la Biblia creo que hay más de 40 profecías acerca del nacimiento de Jesús. Dios le dijo a uno de los profetas que él no iba a hacer nada sin que lo revelara a sus siervos los profetas. Y Dios revela el futuro antes de que pase. Él revela las cosas antes de que pasen. Hay profecías de tiempo impresionantes en la Biblia, pero queremos centrarnos ahora en las profecías que hablan acerca del nacimiento del Mesías, de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús, cuando él nació de María directamente. Y entonces Isaías es el profeta evangélico por característica. Tú lees Isaías, tú te encuentras con el evangelio, con un evangelio más. Podríamos decir que hay 5 evangelios. Y el evangelio de Isaías, según Isaías, Mateo, Lucas, San Marcos y Juan. Cuando usted lee Isaías, usted encuentra ahí el plan de salvación, el plan de redención, el llamado al arrepentimiento y el Dios comienza. Y entonces, capítulo 7, capítulo 9 de Isaías, capítulo 11 de Isaías, capítulo 61 habla del Mesías, el capítulo 53 también habla del Mesías sufriente, del Cordero sufriente. Pues vamos a centrarnos un poquito más entre lo que son el capítulo 7 y el capítulo 9. Y entonces, cuando ustedes leen el capítulo 8 termina de la siguiente forma. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo. Maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Está hablando el profeta Isaías, Dios, a través del profeta Isaías, al pueblo israelita, que se había ido detrás de los dioses falsos, detrás del paganismo. Estaban yendo a la idolatría, se habían ido a la hechicería, a la magia, a preguntarle a los astros, ¿cierto? Y entonces Dios estaba enfurecido con ellos. Por decirlo así, ellos se habían alejado de Dios. Y entonces Dios les dice, ok, cuando ustedes tengan los problemas que tengan, ¿cierto? Ustedes no van a estar mirando al palo, van a estar mirando a la tierra, van a estar mirando a las señales, no van a ver nada, no van a ver sino oscuridad. Pero cuando nosotros estamos en medio de oscuridad también, nosotros estamos en un mundo en el cual vemos violencia por todos lados, nosotros vemos dificultades por todos lados, matrimonios en conflicto por todos lados, vemos enfermedades, vemos guerra, vemos violencia generalizada. Uno sabe que sale a la calle, pero no sabe si vuelve a la casa. Hay conflictos por todos lados.
hay oscuridad, hay drogadicción, alcoholismo, infidelidad, pornografía. Estamos rodeados de oscuridad, mi hermano. ¿Usted no lo cree así? Pero ¿saben qué? Lo lindo de todo es que en medio de toda la oscuridad sale Dios a relucir. Y miren lo hermoso de la promesa del Mesías. A pesar de todo, no habrá, versículo 1 del capítulo 9, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas les ha resplandecido, la luz les ha resplandecido. ¿Quién es esa luz? Al pueblo que andaba en tinieblas les ha nacido una gran luz. Está hablando en tiempo presente, pero es una profecía para el tiempo futuro. O sea que el profeta la está viendo, se le está revelando Dios. Entonces lo dice en presente porque él la ha visto, pero es para el futuro. Y está hablando está hablando del Mesías, no está hablando sino de una gran luz. ¿Y qué gran luz caminó por Galilea? Jesús de Nazaret. Y cuando entonces yo me voy a buscar sobre los que vivían en tinieblas, la luz ha resplandecido. Cuando yo me voy a buscar qué es lo que es la luz, qué es lo que representa, y representa a Jesús. Porque la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y ese verbo es Jesús. Él lo identifica. Y después dice más adelante, y la luz que ilumina la vida de cada hombre venía a este mundo. Y está Juan hablando de Jesús. ¿Ve? Entonces, esa gran luz, pues Jesús la identificamos claramente. Por otro lado, cuando yo voy a Génesis, la tierra al inicio dice que la tierra estaba desordenada y vacía y oscura. Y llega la luz. ¿Qué es lo que primero hace Dios? La luz. Y cuando aparece Jesús, cuando aparece Dios, cuando Dios interviene, Dios trae luz. Entonces Dios ilumina. Por eso, cuando Jesús llega a la vida de una persona, Jesús la ilumina. Y entonces, ¿pero qué es lo que ilumina a la persona? Pues la personalidad de Cristo. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, Él entra en mi vida. Y entonces, Él entra y Él empieza a hacer una obra extraña. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra extraña, pero entonces empieza a iluminar la vida por dentro, porque el corazón del hombre, mi hermano, está lleno de oscuridades. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene malos pensamientos? Levante la mano el que nunca haya tenido un mal pensamiento. Ahora levante la mano el que siempre tiene buenos pensamientos. Ahora pongámonos la mano en el corazón y digamos, ¿quién tiene buenos y malos pensamientos? Todos. Amén por eso, amén por eso. Miren mis hermanos, aquí no hay uno que se salve, ni el Papa, como decíamos los católicos, ni el Papa. Todos estamos cortados por la misma tijera, todos venimos del mismo origen. Tenemos la marca de Satanás, tenemos una naturaleza caída. Hasta los ateos dicen, soy humano, errar es humano. Tengo la mentira por dentro, tengo la desobediencia por dentro, tengo la rebeldía, me lleva este cuerpo de muerte. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y entonces después dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Ve? Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando llega Jesús a la vida de la persona, empieza a hacer una obra extraña y empieza a iluminarla por dentro primero. ¿Ve? Y entonces empieza a hacer cambios en el corazón de esa persona, ese pequeño Jesús que entra cuando tú lo recibes, porque en Juan dice claramente que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Tener el poder de ser hecho hijo de Dios. O sea que
¿Qué quiere decir eso? De que cuando yo nazco para el reino de los cielos, yo empiezo a cambiar, empieza una transformación, una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual que entra. Empiezan a ser un bebé espiritual, empieza una pelea. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar a medida que uno se expone a la palabra de Dios, a medida que uno escucha himnos cristianos, a medida que uno va a la iglesia y se relaciona con personas distintas. Y todo empieza una obra de transformación en uno. Y uno no vuelve a ser el mismo. Mira, y empieza a dejar malos hábitos, mi hermano. Y uno empieza a dejar malos hábitos poco a poco. Y voy para adelante, pero a veces uno se cae. Pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Y quién es un justo? No es aquel que es puro, no es aquel que no comete pecados. El que tiene una relación con Jesús, que es justificado por Jesús. Eso es un justo. El cristiano cae, el cristiano peca también, el cristiano tiene malos pensamientos. Lo que pasa es que no es tan a menudo como una persona que vive en carnalidad. Lo que pasa es que el cristiano es consciente cuando el Espíritu Santo le dice, la embarraste, caíste. Entonces uno va a Jesús y uno se arrodilla y le pide perdón. Entonces en esa dinámica uno va creciendo. Y entonces, ¿qué es lo que embellece el carácter de Cristo en la vida de la persona? La compasión de Cristo, la amabilidad de Cristo, la gentileza de Cristo, el perdón de Cristo, la reconciliación de Cristo, la salvación de Cristo, la sanidad de Cristo, la protección de Cristo, la provisión de Cristo. ¿Quieren más? Amén. La humildad de Cristo, la modestia de Cristo. Entonces, cuando una persona tiene a Cristo por dentro y empieza a mostrar todo eso, se ve como esta casa, linda por dentro, alumbrada, y refleja la luz de Cristo a los demás. Entonces los demás ven a Cristo en ti, y entonces los demás dicen, qué carácter tan bonito tiene esa persona. Tú tienes algo distinto, tú no eres igual que los demás. Y seguimos entonces con esto, ¿cierto? A mí me ha impactado tanto porque esta época es preciosa. Yo quería hacer esto, estudiar un poquito las profecías, y entonces, por otro lado, entonces ya hablamos de la luz, ahora entra la otra parte. En el capítulo 7 se le da al pueblo de Israel una señal a un rey también. Se le dice, esta señal se dará a la Virgen tendrá un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Capítulo 7 de Isaías. ¿Y sabe qué es lo más impactante? 670, 680 años antes de que pase. Entonces ya vimos que la profecía de Isaías 9 habla del sitio donde iba a ser, donde iba a estar él. Galilea de los gentiles. A un pueblo que andaba en tinieblas le llegó gran luz. ¿Ve? Imaginen esa gente contemplando paralíticos sanos, ciegos que ven, sordomudos que hablan, muertos que resucitan. Tremenda luz, ¿cierto? Y a Jesús hablando. A mí me hubiera encantado estar en el Sermón del Monte escuchando a Jesús hablar. Hubiera sido una experiencia maravillosa, hubiera sido para mí. Pero lo tenemos. Capítulo 5 al 7 de Mateo, ahí está el Sermón del Monte de Jesús. Y entonces el signo está en capítulo 7, versículo 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y cuando yo voy a Mateo capítulo 2, dice, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es que cuando Dios va a hacer una obra en nosotros, Él se identifica claramente, Él lo dice de antemano y Él está con nosotros. Él no deja duda. Es que Emmanuel, el nombre de Jesús que es Salvador, y Emmanuel significan eso, y el nombre significa el carácter de la persona. En la antigüedad estaba relacionado con el carácter. Y Dios está con nosotros en estos momentos, y en todo momento Él no nos deja. O sea, Jesús vino, y aquí tiene que ver con la encarnación de Dios también. Porque Dios es el único Dios que se revela y dice, yo bajo del cielo y vengo aquí. Y voy a la tierra. Dios con nosotros. ¿Tú te imaginas un niño que es Dios? Explícame eso. ¿Cierto? Y ahora vamos a ver qué más es ese niño. Y entonces Dios viene, baja, Dios con nosotros. Que
Mi hermano, esto es Dios con nosotros. Al mismo nivel. ¿Tú te imaginas el creador del universo, el ser más poderoso del universo, que diga que está contigo a tu lado? Piensen en esto. Jesús estaba en los cielos. Él tenía la adoración de todos los seres celestiales. Y decide venir a la tierra a nacer como ser humano, a vivir en el seno de una familia, a comer lo que come una familia común y corriente, a vivir, a someterse al desarrollo humano. ¿Tú sabes lo que es eso? Someterse a la limitación de un cuerpo. Un ser eterno, someterse a la limitación de un cuerpo mortal temporal. ¿Tú te imaginas lo que significa eso para Jesús? Sin embargo, esto nos enseña humildad. ¿Y dónde nació? El rey del universo. En un pesebre. ¿De quién nace? De una familia pobre. ¿Ves? Pero creyente. La Virgen María es una sierva del Señor y la sierva del Señor. Hay que respetarla, pero no hay que adorarla. Porque la profecía habla de Jesús, ¿cierto? No de ella. Y ahora vamos a ver qué más dice acerca de Jesús, de ese niño, ¿cierto? Y entonces, Jesús, Dios con nosotros, pero ¿sabes qué? Ese Dios con nosotros significa que Él vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Los problemas que vive una familia común y corriente, las limitaciones, las enfermedades, todo. O sea, fue tentado en todo. Fue tentado como cualquier ser humano. Sufrió penalidades. O sea que Él nos comprende, está capacitado para comprender al ser humano. Es el creador del universo y vive lo que nosotros vivimos. ¿Ves? Por eso cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús es maravillosa. Hay cosas que de pronto uno no alcanza a ver porque a veces uno no se detiene estudiando la vida de Jesús. Hay que leer la Biblia, hay que profundizar un poquito más en eso. Y verán, van a descubrir cosas lindas. Esto es por eso es comparado, la palabra de Dios es comparada a un hombre que encontró un tesoro en un lote, entonces va y compra el lote. Entonces después le empieza a cavar porque va a encontrar el tesoro. Entonces cuando tú meditas en la palabra de Dios es como si estuvieras cavando, sacando, cada vez que saca va sacando más joyas. Y entonces esta joya de Jesús, que es Dios con nosotros, pero no solo Dios con nosotros, sino que Dios dentro de nosotros. Porque cuando yo acepto a Jesús, la palabra de Dios dice que yo soy una criatura y que Dios entra dentro de mí, Jesús entra dentro de mi corazón y Él lo toma para bien y me empieza a cambiar para bien. O sea que yo ya para adorar a Jesús, a Dios, yo no tengo que ir a la iglesia. No es que no tenga que ir a la iglesia, no me malinterpreten. Por eso la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Los judíos tenemos una ventaja sobre los judíos. Ellos tenían que ir al templo a adorar. Ellos iban al templo a adorar a Dios. Allá era donde adoraban a Dios, ellos. Nosotros los llevamos en nuestro corazón porque nosotros somos templo del Espíritu. La divinidad está dentro de nosotros, los cristianos. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de que Dios está conmigo y dentro de mí y va conmigo a todo lado. O sea, que Dios es tan maravilloso, ¿no? Que va conmigo, que me acompaña y quiere vivir lo que yo vivo y está dentro de mí acompañándome, hablándome, aconsejándome. Ahora vamos a verlo más. O sea que eso es interesantísimo, es precioso, es saber de que yo tengo al ser más poderoso del universo conmigo, a mi lado, que me está empujando, que me está animando, que está proveyendo para mis necesidades, ¿cierto? Que me está ayudando, que sabemos que en cada instancia, en cada momento mi vida está en sus manos. ¿Ves? Eso es precioso. O sea que no solo me cambia por dentro y me pone a ser mejor esposo, mejor hermano, mejor amigo, mejor compañero de trabajo, ¿cierto? Sino que va conmigo a todos lados. Y entonces la profecía continúa, ¿cierto? Y entonces cuando yo leo el capítulo 5 de Miqueas, dice que él iba a nacer en Belén. Oh, tú Belén Efrata, ¿cierto? De ti nacerá el Mesías. Y si alguien la tiene, Miqueas 5, también lo podemos leer inmediatamente. Cuando lo tenga lo pueden leer, pero entonces yo voy siguiendo. Cuando lo tenga alguien, por favor me lo lee, ¿sí? De pronto si lo tiene por ahí, omita.
En Miqueas 5, ahí está, creo que es el versículo 2, dice, pero tú, Belén de Efrata, de ahí saldrá el Mesías. Entonces él iba a nacer en Belén, pero él iba a tener un ministerio ¿dónde? A ver, ¿dónde? En Galilea, ¿cierto? En Galilea de los gentiles, o sea que, léelo por favor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. De ti, Belén Efrata, ustedes saben que era Belén, es un pequeño barrio bajo en esos tiempos, de lo peor. De lo peor. De ahí nació el Mesías, o sea que eso habla de la humildad, ¿cierto? Una de las cosas que nos enseña la venida de Jesús y el nacimiento de ayer, la humildad y el ajuste que Él hizo, se acomodó a nuestra vida. Por eso Él es el mejor maestro, Él se ajusta a nuestro nivel. Y entonces, Él nace en Belén, pero su ministerio es en Galilea, el ministerio de Jesús. Y entonces, esto me habla a mí de la misión. Esto tiene que ver cuando tú naces en un sitio, tiene que ver con la misión. Tú tienes una misión en la vida. Jesús tuvo una misión en la vida. Él nació en un lugar, pero su ministerio fue en otro lado. Imaginen ustedes los amigos de Jesús, cuando Él empezó a revelarse como Mesías, los vecinos, compañeros, ¿qué decían de Él? ¿Cómo? Pero ¿cómo este hombre puede ser el Mesías, el Hijo de Dios, y yo lo vi nacer de María? Yo vi cuando María lo cargaba, yo vi cuando María le daba pecho, yo vi cuando María lo llevaba a la escuela, yo vi cuando María lo alimentaba, lo llevaba de la mano, yo vi cuando jugaba con mis hijos. ¿Ustedes imaginan? Pónganse en perspectiva. Nadie es profeta en su tierra, lo dijo Jesús. ¿Ves? Y entonces Él se va a Galilea de los gentiles. Es que tú tienes una misión que cumplir. Dios es un Dios de propósitos. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros nacemos en cierto momento de la historia, en un seno familiar y en un lugar. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El propósito de Dios es cambiarnos a su imagen para que nosotros desarrollemos un ministerio en favor de una comunidad, en favor de nuestra familia, y después de nuestros círculos inmediatos y después de los círculos externos más grandes, poco a poco. Cuando tú analizas la vida de Jesús, Jesús hizo eso. Jesús empezó por su pueblo, por los judíos, con su familia, y después fue expandiendo sus círculos. Los que somos cristianos ya un poquito más, que tenemos más experiencia en esto nos sirve a nosotros para un estímulo, para que nosotros lo apliquemos en nuestros ministerios personales. Nosotros debemos empezar a hablar de Jesús a la gente con la que tenemos el privilegio de conversar, los círculos pequeños, entonces, los círculos familiares, los amigos de trabajo. Empecemos a hablar de Cristo para que sean bendecidos, no para convertirlos a una religión, no, para que se vuelvan hijos de Dios, para que ellos entiendan que necesitan a Jesús, que tienen un lado oscuro, pero que Dios quiere iluminarles su vida. Y es que ese es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es tocar vidas, impactar vidas para bien. Entonces por eso Él se va a Galilea. Ahora, ¿dónde naciste tú? Yo nací en un pueblito por allá en Colombia. Era un pueblito, una villa grande. Se llama Tuluá, Corazón del Valle. El Valle es el departamento, la comarca. Cali es la capital, pero Tuluá es una ciudad provincial, por decirlo así. Después me moví a los 12 años para Cali. Y después de los 39, 40 años me mandan para acá, para Estados Unidos, en el 99. O sea que, ¿dónde naciste tú? ¿De qué pequeño poblado? ¿Tú te puedes acordar de eso? ¿Y a dónde estás ahora? ¿A dónde te ha traído Dios? ¿Sí? ¿A dónde te ha traído Dios? O sea que Dios tiene propósito. La Biblia dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Eso quiere decir que yo no soy fruto de la coincidencia, sino de que Dios tiene un plan para mí. También Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ese es Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Cuando Él escogió a Abraham y lo sacó de la tierra de los caldeos y lo mandó fuera de allá, lo mandó para otro lado.
Él nació allá en Caldea, pero lo mandó para allá a buscar la tierra de Canaán. ¿Ve? Porque él se la prometió y le dijo, en tu nombre y en la simiente tuya serán benditas todas las familias de la tierra y tu descendencia será incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo. La simiente, la descendiente de Abraham, Jesús de Nazaret. Y Abraham es el padre de la fe. Todo aquel que es cristiano se convierte en un judío espiritual, descendiente de Abraham. En Abraham está la bendición que luego es dada a sus hijos Isaías y después a Jacob. Se le repite la misma bendición. Entonces Jesús es de bendición. Cuando yo tengo a Jesús, yo tengo que ser de bendición para los demás. A Jesús yo no lo puedo contener. Porque cuando yo tengo a Jesús, yo veo la compasión de Jesús, la ternura de Jesús, la sanidad de Jesús, el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Cuando yo contemplo a Jesús, por eso yo debo contemplar la luz que representa a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oraba, se retiraba a espacios solitarios a pasar tiempo con Dios. ¿Qué más hacía Jesús? Jesús leía las Escrituras. Él iba a la sinagoga los días sábados y leía las Escrituras. ¿Y qué más hacía en día sábado? Hacía el bien a la gente. La mayor cantidad de milagros de sanidad que hizo Jesús lo hizo en día sábado. ¿Sabían eso? Eso debe hacer un cristiano, incrementar el tiempo de meditación en la palabra, de oración con Dios, el tiempo de ir a la iglesia, el tiempo de testificación. Tú no puedes ser un cristiano si no estás ganando a alguien para Cristo, si no estás haciendo algo para que otra persona llegue a Cristo. No lo puedes contener porque Cristo tiene pasión por el perdido. Y entonces, para terminar, escuchen esta joya. Sigue el versículo 6, capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Escuchen esto. La soberanía reposará sobre sus hombros y será llamado. Escuchen los nombres ¿cómo será llamado? Consejero admirable, Dios todopoderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá nunca fin. Y al final dice, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Explícame esto. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y te están dando un regalo. Este es un regalo que te están dando. ¿Tú qué haces? ¿Tienes que pagar por él? Es un regalo. Niño, no se es dado. Alguien te está dando algo. ¿Ves? ¿Cierto? Un regalo de tu cumpleaños. Aquí hay un regalo. Hay uno regalo. Usted me va a decir, yo se lo recibo, pero tenga 20 pesos. ¿Cierto que no? Perdón, esta es una sola ilustración. Yo se está emocionada. Es el mío. Un niño nos es dado. La salvación es gratis, mi hermano. Es un regalo de Dios y no lo hemos entendido. Y entonces pensamos, es que yo tengo que trabajar, tengo que hacer 20 horas de hora misionera. No, que tengo que ir a visitar enfermos. Y entonces tengo que acumular cuenta arriba en el cielo. Y entonces ya, Dios me va a ver con buenos ojos y entonces yo pues ya voy a ser salvo. No, la ecuación no es así. La ecuación es, yo recibo el regalo, un niño me es dado. Yo recibo a Jesús. ¿Cierto? Él me da de su luz. Él me transforma por dentro y entonces empiezo a reflejarlo. Y entonces fruto de que yo tengo a Jesús dentro de mi corazón, de que yo tengo su compasión, de que yo tengo su temperancia, su paciencia, su perdón, su reconciliación, su amor, yo lo expreso a los demás. Primero soy salvo, aceptando a Jesús en mi corazón, porque Él me da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y entonces, como yo tengo a Jesús, pues empiezo a reflejar esa luz, porque la belleza de Jesús no se puede contener. Entonces los demás me van diciendo, este hombre es diferente. ¿Vale? Pues claro, Jesús por dentro te lleva a ser compasivo, misericordioso, buen amigo, buen esposo, te ayuda a ser fiel, a dejar los vicios del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de la inmoralidad. Todo eso, Jesús empieza a hacer una obra de transformación por dentro. Jesús es reformista.
Jesús es un reformista, Jesús es un revolucionario. ¿Ok? Entonces, miren cómo será llamado. Con admirable consejero. ¿Cierto? Lo tenemos aquí. Admirable consejero. Dios todopoderoso. Es que Jesús siempre, cuando usted ve a Jesús en acción, usted ve a Jesús hablando con todo el mundo, acercándose con el pobre, acercándose a la viuda, al necesitado, al enfermo, a la persona más necesitada, al menesteroso, al homeless, al enfermo, al padre atribulado porque sus hijos están en las drogas, al padre atribulado, a los hijos atribulados porque sus padres se han divorciado, a la mujer que es dejada con 4 o 5 hijos o 3 hijos y que le toca trabajar duro para levantarlos. A esa gente es que se acerca a eso, a los viejitos que están solos, a ti que tienes sueños en este país, que quieres salir adelante, a ti que de pronto no tienes cómo pagar la renta, próxima renta. Jesús se acerca a uno. Y Jesús nos oye, Él siempre le presta el oído. Él es el mejor consejero de este mundo. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro consejos para todos, para los jóvenes, para la familia, para los ancianos, para las relaciones personales, cómo manejar mis negocios, todo, cómo manejar el matrimonio. La palabra de Dios es viva, importante y eficaz. Entonces, Padre eterno, todopoderoso, es que Dios es todopoderoso, man. El creador del cielo y de la tierra, el hombre que habla, Dios habla y los mares fueron hechos. Dios habla y los árboles fueron hechos. Es Dios todopoderoso. Dios venció la muerte. El hombre que le dice a Lázaro, ven fuera, y sale fuera. El que le toca los ojos a Bartimeo y se los abre. ¿Qué poder hay ahí? Pues el poder que creó los cielos y la tierra. Ese es el mismo poder que obra dentro de mí cuando yo recibo a Jesús. Cuando tengo a Jesús dentro de mi corazón, Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Y Pablo nos dice, haya en ti ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos tímidos y miedosos y temerosos. Pero si nosotros ejerciéramos el poder que hay dentro de nosotros, hermano, la iglesia estaría llena. Estaría llena la gente. Las iglesias estarían llenas, seguro. Y la gente estaría llegando a Jesús rápidamente. Pero hay un poder inmenso en la palabra de Dios, hay autoridad. Dios nos da autoridad. Y entonces dice, Dios Todopoderoso. Y dice después, Padre Eterno. Son los nombres a los que han sido llamados, que Jesús lo dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Uno de los discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Jesús vino a revelar al Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre. Porque Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno solo. Y un Padre eterno. ¿Tú te imaginas tener un Padre eterno? Tal vez, de pronto tú no tuviste una figura paterna muy sólida. Tal vez no puedes entender eso. Pero yo te quiero decir que si tú tuviste un padre que no vivió por ti, ese no es un padre. Porque un padre es el que vive por sus hijos. Padre biológico es distinto a ser un padre. La palabra padre es grande, encierra mucho. O sea, que el que está con sus hijos, que los ve crecer, que los acompaña a sus juegos, que los va y los visita, que se alegra, que lo lleva al hospital, ese es un padre. Y Dios es eso, Padre eterno. Nunca nos deja. Dios con nosotros y Dios dentro de nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está con nosotros. Y Jesús lo dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé, eternamente. ¿Qué filósofo puede hacerte esta promesa? ¿Qué filósofo? ¿Qué teoría? ¿Qué filosofía? ¿Qué otra religión? ¿Dónde están Buda? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sócrates, Platón? ¿Dónde están las enseñanzas de todas estas personas? ¿Sobrepasan a Cristo? Mira, no. No todo el mundo escucha de Cristo. Todas las enseñanzas de Platón y de Aristóteles están regadas por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el Evangelio está esparciéndose a todo el mundo. Y es una de las señales del fin del mundo. O sea que cuando Jesús hablaba, un hombre decía, nunca un hombre antes habló como este. En los Evangelios está. Es impresionante. Y cuando la gente de su pueblo lo vio hablar ahí, quedaron maravillados por las maravillosas verdades que él hablaba con tanta facilidad. A los 12 años estaba yendo a hablar con
con los sacerdotes en el templo, imagínate, disertando de cosas teológicas y de principios espirituales. Es poderoso, ¿cierto? Príncipe de paz. Por esto terminamos. Juan 16:33 dice así claramente: en el mundo encontraréis tribulación. Ustedes se van a leer capítulo 5 al 7 de Mateo, ustedes van a escuchar, van a leer el Sermón del Monte. Habla de enseñanza, de relaciones, habla de la ley de Dios. En el monte del Sinaí fue editada la ley en tablas por primera vez. Al pueblo judío les queda editada. En otro monte, Jesús dio el sermón del monte y estresó la ley, la hizo más difícil. ¿Sabían ustedes eso? Habló de cosas teológicas profundas. Jesús estresó los 10 mandamientos, los hizo más fuertes, los pasó de un acto a un pensamiento. ¿Qué es más difícil de hacer? ¿El acto o el pensamiento? El acto es más difícil, el pensamiento ya lo tengo más veces. Porque tú mires una mujer y la desees, ya pecaste en tu corazón, ya fornicaste, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sabías eso? ¿Qué es eso? En cambio, los 10 mandamientos dicen: no adulterarás. O sea que, y de ahí lanzó verdades, dijo: amarás a tu enemigo. Se te dijo a los antiguos: amarás a tus amigos, pero maldecirás a tus enemigos. Mas yo os digo: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Si alguien te pide que lleves una carga, una milla, llévala 2. Si alguien te pide la camisa, dale el saco también. Si alguien te pide prestado, dale. El que te pida, dale. No te os preocupéis por las cosas que necesitáis, por la comida o la bebida. Mirad los pájaros, mirad los lirios del campo que no hilan ni nada. Los pájaros que no guardan ni nada. ¿No eres tú más valioso que uno de esos pajarillos? Dice Jesús terminando: buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. De todas estas cosas habló Jesús en el Sermón del Monte. O sea que cuando yo tengo a Jesús, yo tengo paz. Cuando yo aplico todo eso que Él dice en el Sermón del Monte, yo tengo paz en mi corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 en adelante dice lo siguiente: presentad vuestras oraciones con petición y ruego, y la paz de Dios y acciones de gracias. Y entonces dice después el siguiente versículo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y después dice: todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna en eso pensad, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Jesús es el príncipe de paz, mi hermano. Jesús dijo: venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Quieres tú disfrutar de esa paz? ¿Quieres tú disfrutar de esa luz? Recibirla en tu corazón y que esa luz irradie a tu familia, bendiga a tus hijos, bendiga a tu esposa, bendiga tu trabajo. ¿Quieres tú esa luz? ¿Quieres tú ir en misión por Jesús? Que Jesús te comanda y te diga: tú naciste aquí, pero te voy a poner en este otro sitio, ¿cierto? Con un objetivo específico para ti, para que tú seas de bendición para otros, para que alcance a otras personas para mí. ¿Quieres tú disfrutar de buenos consejos? De consejos que nunca dejan de ser. ¿Quieres tú tener la protección del Dios Todopoderoso, el que le abrió el mar al pueblo judío para que pasara al otro lado, el que levantó a Lázaro de los muertos, el que resucitó a Jesús al tercer día de la tumba? ¿Tú quieres tener ese Dios Todopoderoso, ese poder de parte tuya? ¿Quieres tú disfrutar paz en medio de este mundo de violencia y de inestabilidad? Recibí al Hijo. Recibí al Hijo. Sé humilde, aprende de Él, sé humilde. Que siendo Dios se rebajó a vivir aquí. Acéptalo en tu corazón. Pídele que entre. Pídele que te cambie. Pidámosle que nos transforme. Pidámosle que nos ayude a ser mejores hermanos, mejores amigos, mejores esposos, mejores esposas.
y tú vas a ver un cambio maravilloso en tu vida. La paz de Dios va a estar contigo siempre. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén.